pasaje de Jeremías 35, versículos del 1 al 19. Y empieza así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelo en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinia, a su hermano, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Amaasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Me puse delante de los hijos de la familia de los y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a su hijo que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestra obra, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Oremos. Sí, Padre, gracias queremos darte por el privilegio que tenemos de venir a tu presencia, de congregarnos en tu nombre, Señor. Y queremos pedirte que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir esta palabra tuya, Señor, este testimonio, esta lección que tenemos aquí en tu santa palabra, que podamos aplicarla a nuestras vidas. También te pido, Señor, que pueda ser de utilidad, que pueda ser de mucha bendición para todas aquellas personas que puedan escucharla también a través de las redes sociales, Señor. La gloria para ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues la predicación de hoy la he titulado La obediencia como camino a la santidad. Y la predicación está inspirada en este texto, en Jeremías 35, del 1 al 19. Bueno, hoy llegamos
al tercer y último mensaje de la serie que empecé compartiendo con ustedes, y en la cual os decía al comienzo de esa serie que la vida del creyente descansaba sobre 3 pilares, o sea, 3 columnas, ¿no? La palabra de Dios, la oración, y hoy vamos a ver esta última, que es la santidad. Y os decía también que estas 3 columnas se asentaban sobre una base que era la obediencia. Podemos ver, ahí está el gráfico, ¿no? Bueno, y os decía que ¿por qué la obediencia? Pues sencillamente que cuando un cristiano es obediente, pues lee la palabra de Dios, ora y camina en santidad, por supuesto, obedece a Dios en todo, ¿no? Y hoy vamos a culminar esta serie con esta tercera columna, que es la santidad. Pero me gustaría hacerlo cogido de la mano de la obediencia, porque en realidad sin obediencia no hay santidad, nunca. Como dijo el teólogo Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que solo el obediente puede creer. Muy distinto a decir el creyente puede ser obediente. No, el creyente no puede ser obediente. El creyente puede creer, pero no puede obedecer. Pero el obediente sí que puede creer. Satanás cree, pero no obedece. Ya os lo he compartido esto alguna vez. Bueno, pues vamos a empezar con los versículos 1 y 2. Vamos a ir poquito a poco viendo. Dice, palabra de Jehová que vino Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelo en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a beber vino. Bueno, puntualizar, cuando dice a la casa, quiero que entendáis, porque también el significado de casa en ocasiones también se refiere a la familia o al campamento. Y ya entenderéis ahora más adelante por qué no se refiere a una casa en sí, de obra. Jeremías predicó sobre el pueblo, ¿no? Sobre 40 años estuvo más o menos ejerciendo el ministerio. Y lo hizo también bajo el mandato de 6 reyes. También, yo sé que esto es de parvulitos, pero hay que recordarlo. Muchas veces los cristianos nos hacemos un lío cuando leemos Israel, Judá, queremos generalizar. No. Israel es una cosa, Judá es otra. Hubo un tiempo que Israel era todo, pero el país se divide en 2 reinos. El reino del norte, que se llama Israel, y el norte del sur, o sea, y el reino del sur, que es Judá. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces podemos malinterpretar lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué viene este mensaje de Dios a Jeremías? Porque esto no era una invitación que le estaban haciendo a los recabitas de venir a tomar vino, no. Era un mensaje. Esto tenía un propósito, ¿no? ¿Cuál era el anuncio de parte de Dios, en este caso para ellos? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta viene debido a la dureza del pueblo, ¿no? Del pueblo tanto de Judá como de Israel, de los dos, ¿no? Porque la maldad de ellos se ha hecho claramente manifiesta. Le han dado la espalda a Dios y han abandonado sus caminos. Tristemente esa era la tónica en estos 2 reinos. Más que todo en el de Israel, pero también en el de Judá, ¿no? Y el Dios misericordioso pues no cesa de advertir una y otra vez, ¿no? Para que la gente vuelvan a sus caminos y no provoquen más a Dios, pues siguiendo ídolos, siguiendo, en fin, otra serie de deidades, y sobre todo también llevando una vida desobediente al máximo, como la llevaban, ¿no? Desobediente y pecaminosa, ¿no? Y la verdad es que el comportamiento que vemos aquí del pueblo este de Judá es como el que nos encontramos. Voy a leer algunas citas que no aparecen pero las voy a leer yo. En Romanos 1, 21 y 23, que dicen, porque la verdad es que describen muy bien a este tipo de gente que le da la espalda a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, incluso de otro tipo de ídolos. Eso fue lo que hizo tanto el pueblo de Israel como de Judá, ¿no? Y la palabra de Dios pues califica a quien hace esto, cambiar a Dios por un ídolo, de necio. Por decirle una palabra más suave, que podríamos usar otra, ¿no? Y hoy pues nosotros precisamente no podemos tratar de ignorar el Antiguo Testamento pensando que esto es un libro histórico, algo que ya pasó y que no tiene nada que ver con nosotros. Acordaos que Jesús dijo, Moisés habló de mí.
O sea, que a Jesús lo tenemos presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Y su palabra es su palabra, ¿no? Entonces, no pensemos que esto no va con nosotros, que esto es algo, que aquí hay una lección y cuando Dios no la deja en su palabra, es por algo, tiene un propósito, ¿no? Pues la verdad es que si nosotros cambiamos a Dios por la idolatría y demás, pues la verdad que estaríamos actuando de manera necia, ¿no? Y la verdad es que esto, no creáis que esto es algo imposible, ¿no? Porque hay veces que podemos tener en nuestra vida otro tipo de idolatría, sobre todo cuando atendemos solamente a aquello que nos agrada o lo que nos gusta de la palabra de Dios. Lo que decía Manolo hoy, hablaba de esta mañana de la salvación, del mensaje salvador. Y hay mucha gente que lo oye y no lo aceptan porque hay que dejar muchas cosas atrás. Que eso significa, vamos, eso es andar en santidad. Y hay muchas cosas que obedecer. Por eso os decía que quería juntar lo que era la obediencia y la santidad. Y mucha gente no acepta, no siguen a Cristo, no lo reciben como Salvador, precisamente por no dar su brazo a torcer ni abandonar esa vieja vida, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no podemos estar así, ¿no? Buscando aquello que nos agrada ni nada, sino que tenemos que estar pendientes y oyendo a aquellos que nos amonestan. No quiero que entendáis esta palabra en el sentido de aquellos que nos riñen, no, que nos amonestan, que nos exhortan con la palabra de Dios misma, como hacía el profeta Jeremías, ¿no? Como hacen nuestros pastores, como hacemos cada día, ¿no? Como hace la palabra mismo que nos habla, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de ella, pero aceptarla toda, no solamente parte de ello. Y tristemente, algunos de los reyes que gobernaron en Judá e incluso en Israel, pues bueno, la verdad es que no fueron los más adecuados ni para reinar ni para conducir al pueblo a los caminos de Dios, ¿no? También tenemos que añadir que no solamente los gobernantes fueron malos, también los súbditos, el pueblo sencillo también se las traía, ¿no? Y aquí en este capítulo que estamos viendo, bueno, aquí se nos habla, y todas estas cosas, bueno, pues ocurren en los días de Joacim, rey de Judá. Porque estas palabras que Dios da a Jeremías directamente van para que se las comunique al pueblo de Judá, ¿no? Y como digo, esto sucede en los días del reinado de Joacim. Bueno, ¿quién era este rey, Joacim? Pues lamentablemente fue uno de la saga de los reyes malos de Judá, que junto con los reyes malos de Israel no paraban de provocar a Dios, ¿no? Con sus terribles pecados. También sus súbditos, el pueblo, ¿eh? ¿Y qué es lo que ocurre cuando gobiernan los malos? Mirad, Proverbios 29:2 nos dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando los impíos dominan, el pueblo gime. Eso es lo que ocurre. Y por ese motivo es que la palabra de Dios nos exhorta a que oremos por nuestros gobernantes, ¿no? Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2, dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Resumiendo, lo que es lo mismo, para que vivamos en paz y tranquilidad. Pero claro, sí, esto tenemos que no solamente tenemos que orar por ello, también la palabra de Dios nos exhorta a que nos sometamos a ello, pero siempre que aquello que traten de inculcarnos no se oponga a lo que Dios nos dice, ¿no? Nos dice Romanos 13, 1 y 2 precisamente sobre la sumisión a las autoridades. Dice: sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto mismo es lo que Jesús le dijo a Pilato. Cuando Pilato le dijo: a mí no me respondes, ¿sabes que tengo poder para crucificarte? Le dijo Jesús: ningún poder tendría si no te fuese dado de arriba. Esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Sigo con el otro versículo, que quedaba uno. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios pone reyes y quita reyes, nos dice su palabra. El hecho de que Dios esté al control de nuestros gobernantes y todo no significa que tengamos que obedecerlo ciegamente. Hay que pasarlo todo por el filtro de la palabra de Dios. Jesús lo dijo muy claramente: da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y que no es necesario
nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este sentido, me podría extender un poquito, muchas veces en nosotros hay hipocresía. Hay hipocresía porque este principio lo aplicamos a las leyes, pero luego cogemos y votamos a los que sacan esas leyes. Entonces deberíamos de ser más cautelosos y mirar lo que proponen a eso que luego nos vamos a negar a esas leyes para no ponerlo ahí en el poder. Simplemente quería puntualizar eso, ¿no? La figura de los reyes en los días del Antiguo Testamento los podíamos considerar, como decía antes, además de gobernantes también como guías espirituales, ¿no? que conducían al pueblo. Los reyes malos los conducían a Baal y a todo tipo de ídolos, caso de Jeroboam, de Manasés, Acab, Omri, ¿no? Y los reyes buenos pues conducían al pueblo hacia Dios. Caso de Josías, Ezequías, rey David, incluso el mismo Jesús, ¿no? Y sobre este rey Joacim, que estaba hablando, nos dice la Escritura que hizo lo malo y que no hizo lo recto ante Dios. También nos dice el versículo que era hijo de Josías, que sí hizo lo recto ante los ojos de Dios. Vaya contraste, ¿eh? Entre el padre que hizo lo bueno y el hijo que hizo lo malo, ¿no? Y me gustaría que viéramos un momentito lo recto, lo que hizo Josías. Mirad, Josías hizo lo recto y fue una persona muy temerosa de Dios, que dice que hallando el libro de la ley hizo un pacto con todos los de Judá para cumplirlo. Os voy a resumir un momentito. El pueblo estaba alejado de Dios, estaban ofreciendo un culto de esa manera, honrando a cualquier tipo de dioses, y un día aparece alguien con el libro de la ley y se lo dan al rey y lo leen. Y se dan cuenta de que estaban haciendo cosas que desagradaban a Dios, que la ira de Dios estaba sobre el pueblo. Y dice la Escritura que Josías se rasgó las vestiduras y lloró y convocó al pueblo y le enseñó verdaderamente el verdadero camino de Dios según su santa palabra. ¿Os imagináis? No sé, que aquí estemos con nuestra liturgia, con nuestras cosas, y ahora, pues, por poner un ejemplo, Nelson, de allí de donde saca los alimentos, trae una Biblia y nos dice, mira, esta Biblia es del año 1970. Y ahora abrimos la Biblia y vemos que no estamos haciendo nada de lo que hacía el pueblo en 1970. Eso es lo que ocurrió con Josías, ¿no? Y como digo, pues, lloró, quebrantó, rompió su ropa. El romper sus ropas, eso es señal de dolor, ¿no? Pero también pensaba una cosa, cuando tú te rompes una ropa, también estás renunciando y rompiendo con el mundo, porque yo no creo que nadie que se rompe una ropa quiera ir a ningún compromiso con una ropa remendada. Yo creo que no, ni todos tienen el poder adquisitivo para que, bueno, me rompo esta y me compro otra. Eso tiene un doble significado. Y mirad un momentito el versículo este, 2 Reyes 23:3, hablando de Josías. Dice que cuando ya inculcó el amor y la obediencia por la palabra de Dios al pueblo, dice, y poniéndose en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Qué cosa más preciosa, ¿no? Pero claro, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a obedecer lo que está escrito en nuestra Biblia, ¿no? Más bien estamos dispuestos a obedecer lo que no está escrito. Y eso es lo malo, ¿no? Y por ese motivo, pues no nos queremos poner como hizo Josías, junto a la columna, y mucho menos junto a esas 3 columnas que tenemos aquí. Porque queremos hacer lo que queremos, ¿no? Queremos, pues, buscar y hacer lo que nos agrada y no lo que Dios nos dice. Es triste, pero es la realidad. No en todo, pero en algunas personas sí. Y esas 3 columnas, como decía, ahí es donde descansa la vida del creyente. No en nuestros deseos, no en lo que me gustaría, en lo que yo quisiera. No, ahí está. Mirá, en la buena semilla que nuestro hermano comparte cada día, del día 1 de junio aparece una historia interesante. Dice que había 2 creyentes hablando y uno de ellos decía, a mí me preocupa lo que no entiendo de la Biblia. Y el otro decía, pues a mí lo que me preocupa verdaderamente es lo que entiendo
de la Biblia. No lo que no entiendo, lo que entiendo. Eso es lo que me preocupa. Y es verdad que en realidad lo que nos interpela de la Biblia, lo que nos confronta, con frecuencia es algo que entendemos todos muy bien, ¿no? Pero con frecuencia es contrario a nuestra voluntad. Y por eso pues tratamos de darle de lado, o algunos tratan de darle de lado, buscan eludir eso, ¿no? Cambiar eso de cualquier manera, ¿no? Quieren cambiarlo, pero el Señor no ha cambiado ni cambiará de opinión Él, porque Él es inmutable, ¿no? Él no va a cambiar nunca. Y la verdad es que si esto lo pudiesen entender de verdad todos los creyentes, nos ahorraríamos muchos problemas, ¿no? Y no nos dejaríamos engañar por aquellos que tratan de presentar a esas revelaciones lo nuevo de Dios, que no existe nada nuevo de Dios, está todo allí escrito, ¿no? Además, pues usan este tipo de artimañas y de cosas, aparte de engañar a los demás, pues hay quien encuentra un refugio en estas cosas, en esta ideología, para tanto, pues no sé, como para atraer gente, ¿no? Prestigio, cualquier tipo de cosas pueden buscar a través de este tipo de cosas. Pero como os digo, pues bueno, no se puede intentar entrar en el redil si no es por la puerta, que es Jesús. Porque la palabra nos dice que si saltamos, somos salteadores y ladrones. Ya está aquí la mosca. Me gusta el sermón. Y precisamente Hebreos 13, 8, 9 dice que Jesucristo es el mismo ayer, que no cambia. Y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Por lo tanto, que no seamos atraídos por estas cosas nuevas que se están propagando, porque como nos dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo está ahí y todo lleva tiempo, ¿no? No es nuevo. Y nosotros no somos quienes para cambiar las cosas, porque somos portadores y comunicadores del mensaje bíblico. Ni somos sus dueños ni sus autores, sino que simplemente somos los que los transmiten, los que lo repiten, los que enseñan, los que lo comparten con la gente, ¿no? Y Dios, pues bueno, Dios nos libre de intentar que digamos cosas desde nuestro propio corazón, de nuestro deseo, ¿no? Porque el Señor nunca pone en el corazón de un verdadero creyente algo que sea contrario a la palabra de Dios, ¿eh? Dios no te va a decir algo que sea contrario a su palabra. Por tanto, no deberíamos de participar de esas barbaridades para ganar fama, popularidad o cualquier tipo de cosas, ¿no? Como decía, hay gente, o incluso para llenar la iglesia, ¿eh? Incluso para llenar la iglesia. Y no escandalizarse cuando hablo de las cosas nuevas, las nuevas revelaciones, porque esto no es algo, no es una cosa que tenga yo o que diga yo, es una cosa que la están propagando. Y bueno, y aquí hay gente que viene de un contexto amplio, de denominaciones y demás, y mirad, yo simplemente el sentido común nos tiene que decir una cosa. Nosotros no le podemos hacer la agenda a Dios. No le podemos decir, Señor, mañana hace un milagro. Por tanto, cuando os digan, hoy culto de milagro, mentira. Y todas las falacias que dicen, todo es mentira. Porque nosotros no somos quien para decirle a Dios cuando tiene que hacer las cosas y cómo tiene que hacerlas. En este sí, en aquel no. Por eso os digo que el sentido común, y luego aparte de lo que nos dice la palabra, que tiene más fuerza que el sentido común. Pero pensar en eso, que nosotros no somos nadie, ni nadie le va a hacer la agenda a Dios, porque Dios es soberano y es inmutable, como estamos viendo. Hemos visto, bueno, que Josías era un rey muy bueno, recto, temeroso de Dios, y en cambio su hijo Joacim, el rey que reinaba durante este pasaje, a diferencia de su padre, Joacim despreció la palabra de Dios e incluso la destruyó. Hoy Manolo mencionaba el hecho de que Jesús leía el rollo, ¿no? Los pergaminos de las Escrituras, ¿no? Y es lamentable que hay personas que destruyen la palabra de Dios. La destruyen totalmente y hay quien la destruye relegándola a un segundo plano, a un tercer plano, escondiéndola o simplemente no obedeciéndola. Mirad, el profeta Jeremías recibió de parte de Dios una serie de mandatos, de instrucciones que la escribió en un rollo el profeta Baruch. Y el escriba Baruch. Y el escriba Baruch fue a leerla delante de este rey Joacim, de este rey malo. Porque encima
a Jeremías le tenían prohibido que entrase en el palacio, incluso en el templo. Por eso es por lo que cuando convoca a los recabitas, lo lleva a la habitación de uno, de otro, no lo lleva allí directamente, sino a dependencias determinadas, ¿no? Bueno, pues Baruch llega y lee el rollo, ¿no? Y entonces el rollo con lo que Dios le había dictado a Jeremías, pues lo leen en presencia de Joacim, y mirad lo que dice. Dice que cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. Al contrario que su padre. Su padre rasgó sus vestidos, lloró, se quebrantó, y nada de eso, ¿no? Pero no lo hizo solamente el rey. Dice que y todos sus siervos que oyeron todas las palabras hicieron lo mismo. Por eso, ante la palabra de Dios no podemos ser indiferentes. La palabra de Dios de verdad tiene que quebrantarnos, tiene que hacernos llorar sobre todo, si estamos apartados, si estamos alejados de ella, ¿no? Y esa era la decadencia espiritual que padecía tanto Israel como Judá, ¿no? El rey era un guía, como decía, pero si ese guía estaba apartado de Dios, lógicamente no podía conducir al pueblo de ninguna manera. No era la persona más capacitada, ¿no? Y en este capítulo que estamos viendo, pues se da una descripción del compromiso a la obediencia por parte de un grupo, de una familia, a su padre, ¿no? Y esto nos sirve como contraste, la obediencia de uno, para ver la desobediencia de los judíos a Dios, ¿no? Y lo vamos a ver. Esta familia, este pueblo del que mencionan los recabitas, dice que amaban y obedecían a Dios. Por supuesto, sus mandamientos también, ¿no? ¿Quiénes eran los recabitas? Hijos de Recab. Bueno, pues esta persona era una tribu nómada perteneciente al pueblo ceneo, ¿no? Hijo de Recab, su fundador. Son un pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel, no pertenecía a ninguna de las 12 tribus, ¿no? Pero sí que se había integrado dentro del pueblo al aceptar todo lo concerniente a Dios. O sea, eran personas, eran extranjeros que se habían convertido y vivían allí entre ellos, pero no eran del pueblo de Israel. Leemos los versículos 3 a 5. Entonces Jeremías pues lleva a los recabitas al templo y dice: tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinia, a su hermano y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios. Si se estáis dando cuenta, cuando menciona Jeremías a estos hombres, varón de Dios, Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, al otro guarda de la puerta, está refiriéndose a gente que comprometía con la palabra de Dios, porque ya habéis visto que el resto de los que estaban con el rey, con Joacim, eran gente que quemaban y destruían la palabra de Dios, no obedecían a Dios. De hecho, encarcelaban y querían matar a Jeremías, ¿no? Y Jeremías, el pobre, se tiene que esconder de eso. Y lamentablemente, muchos cristianos hoy no pueden, no tienen lugar en muchas iglesias por eso, por predicar la verdad de la palabra de Dios. Y dice: el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Manasés, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Como hemos visto, el profeta es instruido por Dios para ir al campamento de los recabitas, llevarlo a una cámara del templo y darle a beber vino. ¿Y quién no obedece la palabra de un profeta? Mirad cómo esta gente obedecieron. Porque Jeremías los llama, le dicen: venid conmigo, y ellos van. A lo mejor si le dicen: venid conmigo que vaya a beber vino, no van. Dicen: no. Pero lo obedecen. Obedecen al profeta. Y cuando están allí, les planta el vino delante, ¿no? Leemos versículos 6 y 7. Mas ellos dijeron, cuando les dijo Jeremías: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Vamos a ver un momentito estos versículos.
Aquí se menciona a Jonadab como padre de esta familia de los recabitas, ¿no? Y Jonadab precisamente era el jefe de la tribu de los ceneos. Era una tribu nómada. Todos sabemos lo que son los nómadas, ¿no? Aquellos que no tienen un lugar donde vivir, que van para arriba y para abajo. Bueno, ellos eran un pueblo nómada que provenía de eso, de los ceneos. Estamos viendo que se abstenía del vino, de otras muchas cosas más, que Jonadab les dicta, y que vivía en tiendas. El hecho de que vivía en tiendas de campaña, ¿cómo lo sabemos? Pues sencillamente, si nos vamos al capítulo 4 de Jueces, ahí nos encontramos la historia de Débora y Barak, que me dio con los nombres. Cuando Débora y Barak se enfrentan al ejército de Sísara, rey, o sea, el capitán del ejército de Jabín, rey de Azor, ¿no? Y dice que cuando son derrotados, Sísara, el capitán, va huyendo y se refugia en una tienda en casa de Jael, esposa de Eber Seneo. Lo dice así la escritura. Y este hombre iba destrozado y se quedó durmiendo. Y dice la escritura que Jael tomó una estaca de la tienda de campaña, no de la tienda de ultramarino, y con el mazo lo dejó allí clavado. O sea, una prueba evidente de que vivían en tiendas. Es por sí, porque hay gente que a lo mejor, eso es la traducción, esa es la versión, vivían en tiendas. Además, estos ceneos también estaban emparentados con el suegro de Moisés, Hobab Ceneo, lo menciona también la palabra de Dios. ¿Era el antepasado este de los recabitas, Jonadab, temeroso y obediente a Dios? La respuesta es sí, mucho. ¿Cómo lo sabemos? También nos vamos a 2 de Reyes, capítulo 10, y allí encontramos un hecho. Dice que el profeta Eliseo unge por rey en Israel, en el otro reino, a Jehú. Y le dice de parte de Dios que vaya y extermine toda la casa del rey Acab y el culto a Baal. Y Jehú se dispone, cuando va de camino para hacer eso, se encuentra con Jonadab, con el recabita, con el nómada. Y le dice, ¿eres tu resto como mi corazón es resto para Dios? Y le dijo Jonadab, sí. Dice, pues ven conmigo que vas a ver mi celo por la casa de Dios. Y entonces, pues claro, ahí vemos cómo Jonadab se asoció con Jehú precisamente para exterminar el culto a Baal y acabar con la casa de Acab, ¿no? Y ahí queda de manifiesto, pues verdaderamente el celo que Jonadab tenía por la causa de Dios y que sin duda, según estamos viendo, ese celo lo inculcó a sus descendientes. Y ahí estaban los descendientes, años después, fieles a lo que Jonadab le había enseñado, ¿no? 2 siglos transcurren desde Jonadab hasta esto, más de 2 siglos en realidad. 2 siglos después, sus descendientes vemos cómo siguen siendo fieles a los principios religiosos que Jonadab le enseñó, ¿no? Hemos visto ahí que Jonadab le da unas directrices y le añade para que viváis muchos años sobre la tierra. Vamos a ver, que nadie piense que por no beber vino o por vivir en una tienda vamos a vivir más años. No, eso no, que nadie lo malinterprete. El hecho de que tengamos una larga vida aquí en la tierra puede depender de que si honramos y obedecemos a nuestros padres. Eso es lo que nos enseña el mandamiento. Y por no coger siempre un versículo del Antiguo Testamento, he cogido Efesios 6, versículos 2 y 3, que dicen, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Esa es la promesa, ese es el mandamiento, que si lo haces, podrás vivir largos años aquí en la tierra. Y vemos que el profeta Jeremías, por orden de Jehová, pues se lleva a los recabitas al templo para ofrecerles vino. Pero ellos lo rechazaron, ¿no? Por respeto y obediencia a su antepasado Jonadab, ¿no? Por tanto, Dios mismo lo está poniendo aquí como un ejemplo de fidelidad a los recabitas, ¿no? Al reprocharle a Judá su desobediencia. Qué contraste, ¿eh? La obediencia de uno y la desobediencia de otro. A él y a sus mandamientos, ¿no? Y como un solo hombre, pues estos recabitas se niegan a beber vino. Pero no solamente se negaron a beber vino, se negaron, rehusaron a más cosas, ¿no? Sobre todo a todo tipo de vida sedentaria, ¿no? Y como hemos leído, a la agricultura, en fin, a una serie de cosas que se negaron. Los recabitas, como os decía, era un pueblo que habitaba en Israel, pero que no era pueblo de Israel, tan solamente eran creyentes. Era un pueblo parecido al pueblo gitano errante.
El pueblo gitano antes era un pueblo errante que iban de un lugar para otro, antiguamente. De hecho, la bandera gitana, lo puede confirmar José, es una rueda de una carreta. Entonces, estos ceneos eran unos nómadas, como ese pueblo errante, eran eso, ¿no? Así que, perdona, que me he liado. Perdona que he cambiado la hoja y me parece que no tenía que haberla cambiado. Así que la había puesto aquí. Como digo, eran eso, errantes, eran nómadas, ¿no? Y vemos que ese voto, ese compromiso que tienen con Jonadab, ¿no? Compromete a sus descendientes a una vida nómada y de alejamiento temporal y de abstención de todos los placeres, bueno, de una serie de cosas y sobre todo también del vino, ¿no? Y es curioso porque esto es un compromiso voluntario que ellos aceptan, que en ningún lugar está esto demandado por la palabra de Dios. Es algo voluntario que ellos aceptan obedecer, ¿no? Vemos que la fidelidad de los recabitas en este decreto humano de 200 años contrasta fuertemente pues, con la desobediencia, con la infidelidad de Judá en los decretos del Señor, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, y recordemos que ellos no eran parte del pueblo de Dios. Pasaron a ser parte del pueblo de Dios cuando creyeron, ¿no? ¿Y por qué Jonadab deja estas reglas que gobernaban a su descendencia? Porque cuando Jonadab se encuentra con el culto a Baal, relacionado con los agricultores, con los habitantes de las ciudades y todo esto, pues este hombre se propone unos principios y entonces pues prohíbe, precisamente para diferenciarse de los demás, prohíbe a los suyos pues que se cultiven viñas, que tengan sementeras, en fin, un tipo de vida que lo haga diferente, ¿no? O si lo queréis con otra palabra, que estén separados de los pecadores. Porque el pueblo que adoraba a Baal, a todas esas deidades, lo hacían ofreciendo cosechas, ofreciendo... Entonces, eso guardaba mucha relación y Jonadab pues, rompió ese vínculo, dijo, no, nosotros vamos a vivir totalmente distinto. Separarnos de los pecadores. Eso es lo que pretendió Jonadab, eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Mirad, 1 Corintios 5:11 nos dice que más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Tesalonicenses 4:3, por la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. O sea, es evidente que la palabra de Dios, eso es lo que pretende, que nos separemos de los pecadores, ¿no? Por tanto, es comprensible que estos recabitas pues, intentaran diferenciarse de los demás para mantener sus vidas nómadas, sus vidas pues distintas, ¿no? Pero vemos que cuando los babilonios invadieron el país, tuvieron que abandonar el lugar donde estaban asentados sus campamentos y marchar a la ciudad. Vamos a leer los versículos 8 al 11. Dice, aquí siguen hablando los recabitas a Jeremías. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas, no en unas cuantas, en todas, que nos mandó de no beber vino en todas nuestras vidas, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Pero el hecho de que se marcharan allí, a Jerusalén, no significa que se compraron casas, que siguieron viviendo en tiendas, siguieron apartados del pueblo, siguieron viviendo de manera diferente. Que nada los atara, eso es lo que buscaban los recabitas, ¿no? Y aquí lo que vemos, aquí lo que nos resalta el pasaje es la obediencia a su antepasado. La obediencia, bueno, constante de todos sus descendientes, ¿no? Una obediencia total y sin reserva. Una obediencia que está por encima de la manera de vivir, de esos requisitos. No sembréis, no.
Y podemos pensar, ¿cómo se ganaban la vida? Pues no sé, a lo mejor eran alfareros, eran herreros, a lo mejor vendían tela, no lo sabemos. Pero lógicamente agricultores no eran, ¿no? Su vivir diario seguramente estaba en sus manos y ellos no dependían ni de tener vivienda, ni no sabemos la actividad a la que... Leemos versículos 2 y 15. Porque esta lectura es un poco como un partido de tenis. Hay palabras para Judá, hay palabras para los recabitas y así estamos. Así no está hablando Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los moradores de Jerusalén. Esto es para los de Judá. No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a su hijo que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestra obra, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Y es interesante porque los recabitas no eran parte del pueblo de Israel, por lo tanto no tenían una tierra que heredar, porque eran nómadas. En cambio, Israel sí que tenía una herencia y una promesa. Pero vemos cómo la desprecian. Como para ellos no tiene valor ninguno la tierra que Dios les quiere dar. Están rebeldes con su Dios y quizás su mente y su corazón sigan en Egipto. Sigan apartados de Dios. Por eso no valoran. En cambio los otros, que ni tenían lugar para, que estaban allí de favor, porque imaginad donde pusieran una tienda que fuera propiedad de alguien, no, aquí no la pongan. Vivían de eso, ¿no? Del favor, de la generosidad de los demás. Ellos sí que eran obedientes. Y los otros que tenían la promesa de heredar la tierra, una tierra que fluye leche y miel, le daba igual lo que Dios dijera. Es triste, ¿no? Es triste. Versículos 16 y 17. Sigue hablándole Jeremías a los de Judá. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque le hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y vemos que la obediencia de los recabitas, lo estamos viendo en el pasaje, era total y sin reserva, durante todo el tiempo, sin excepción, siempre, en ningún momento fallaron, ¿no? Y sin embargo, pues Israel había fallado en todos estos aspectos de la obediencia a Dios, ¿no? Es un contraste. Por eso Jeremías acusó a los judíos de una desobediencia flagrante, o sea, muy clara y continuada, de manera continuada. Vamos, versículos 18-19, lo último. Dice, estas palabras ya son para los recabitas. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Y la verdad es que cuando Dios dice, así ha dicho Jehová, pone la verdad un contraste muy grande entre el éxito que tuvo Jonadab entre su pueblo y el fracaso que Dios tiene con el suyo. No que Dios fracasara, sino que fracasó su pueblo con Dios, ¿no? Es triste ver la victoria, el éxito de uno y ver al pueblo de Dios como fracasa con su Dios, ¿no? Vemos la constancia, el tesón de los recabitas para obedecer la costumbre de sus antepasados. Ese es su mérito, más que la forma en la que viven, ¿no? Y vemos que dice que Dios le dará bendición a Recab. Pero esto no se refiere que todos de ellos le iba a dar la salvación espiritual, que todos iban a salvarse, no. Sino que simplemente significa que sería la preservación a su posteridad, a su descendencia, para que algunos de ellos pudiesen estar en el ministerio, ¿no? Pudieran estar ahí sirviendo a Dios. Y por eso
les da un ministerio precisamente por su obediencia y por su santidad, los temas que estamos tratando en el día de hoy. En cierto modo, si nos damos cuenta, los recabitas estaban casi practicando un tipo de nazareato, de aquellos que vivían una vida consagrada a Dios, se abstenían de vino, en fin, un determinado tipo de cosas. Parecido, no estoy diciendo que sea un nazareato en sí, pero parecido. Y en la palabra de Dios nos encontramos como con personas extranjeras como esto, como nos dan un ejemplo de obediencia y cómo vemos que el Señor los bendice. Por citar algunos ejemplos, Obed-Edom, aquel extranjero al que le metieron el arca en su casa, porque allí estaban cascando todos como chiquitraques, todos los que andaban alrededor del arca. Y dijeron, bueno, para que muera uno de Israel, que se muera un extranjero. Y lo guardaron en su casa. Pero ¿qué pasa? Este hombre era obediente y temeroso de Dios. Y Dios lo bendijo a él y a su familia. Y nos habla la Biblia que 62 personas de Obed-Edom fueron bendecidos por él y ministraron en el templo. Fueron porteros. Y allí estaban. Otro ejemplo, Uría Eteo, un militar de David, extranjero, y aparece en la genealogía de Jesús. Se le menciona ahí. Jesús, en la genealogía de donde viene Jesús, lo mencionan a un extranjero. Dios tiene un propósito con eso. Ebed-Melech, un eunuco etíope, que en los días de Jeremías fue y trató de interceder delante del rey Sedequías para que le salvase la vida a Jeremías, que lo habían metido en una cisterna y estaba el pueblo allí de fango hasta arriba. Y dice la Escritura que Ebed-Melech sacó con otro hombre, lo liberó de allí, y Dios bendijo a este hombre, ¿no? En fin, tenemos muchos ejemplos. Naamán, el sirio, como mencionaba Manolo esta mañana, el endemoniado gadareno, los samaritanos, la mujer sirofenicia, el centurión Cornelio. Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de extranjeros que fueron bendecidos por Dios. En contraste, como digo, con esos de su pueblo, entre comillas, que desobedecieron a Dios y no recibieron bendición. Jonadab, por supuesto, era conocido por su sabiduría, también por su piedad, y como hemos visto, vivió 200 años antes, más de 200 años, antes de este pasaje de Jeremías, ¿no? Y hemos visto el encargo, ¿no?, que le hace a los suyos, ¿no?, que no bebiesen vino, en fin, una serie de cosas, no vamos a repetirlas. En definitiva, lo que le está diciendo es que vivan como peregrinos y extranjeros. Y como decía, ellos necesitaban del permiso de un propietario para poner su tienda. Y entonces la manera de ellos de actuar siempre fue mantenerse humilde, porque esa sería la mejor manera para vivir mucho tiempo en la tierra, donde, aunque eran creyentes, pero seguían siendo extranjeros. La manera de vivir, pues bueno, eso le evitaba pues, el hecho de que se metieran en placeres ilegales, y en definitiva, que se negaran a los placeres mundanos, a los deleites que el mundo nos ofrece, ¿no? Y ellos pues evitaban con todo este tipo de cosas, absteniéndose de todo este tipo y separándose de los demás, pues caer en estos pecados, ¿no? La consideración de que eran peregrinos y extranjeros en la tierra, pues lo obligaba pues a apartarse de todo tipo de pecados, ¿no? Y sobre todo, pues, a no anhelar tener propiedades, porque al ser nómadas sabían que si tenían que irse, le pegaban un puñado a la tienda y se iban. Y no tenían nada que perder, no tenían herencias que dejar, no tenían nada. Es la enseñanza que nos deja la palabra de Dios. Haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Y así pensaban ellos. Por eso, cuando llega el momento en que tengan que irse, no dejan propiedades atrás. Y el dolor siempre va a ser menor, ¿no?, porque no tienen nada, no tienen un arraigo con esa tierra de la cual tienen que marcharse. Eso es lo que nos dice el Salmo 73, 25, ¿no?, que dice que ¿a quién tengo yo en los cielos? Y la segunda parte, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y la segunda parte es la que podemos aplicar a los recabitas. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y eso les pasaba a los recabitas. No deseaban nada fuera de Dios en la tierra. Porque claro, aquí vemos las instrucciones de Jonadab. Pero dentro de esas instrucciones también estaban los mandamientos divinos. Si no, Jeremías no los pone de ejemplo, ni Dios los hubiera puesto de ejemplo, ni hubiese hablado de ellos.
Por tanto, la mejor manera de hacer frente al sufrimiento la tienen aquellos que viven una vida de abnegación y desprecian las vanidades que el mundo nos ofrece. Los descendientes de Jonadab obedecieron estrictamente todos estos mandamientos en una época difícil, ¿no? Porque como hemos visto, sufrieron el cautiverio, sufrieron la ocupación del ejército babilonio y sirio, pero vemos que la constancia y la obediencia de ellos hizo todavía más manifiesta la desobediencia del pueblo de los judíos con Dios, ¿no? Y algo sorprendente es que los recabitas obedecieron a un hombre igual que ellos, ¿no? Y que Jonadab nunca hizo por su pueblo lo que Dios hizo por el suyo. Eso es lo triste de eso. Y sin embargo, los recabitas fueron capaces de obedecer a uno que era igual que ellos. Y sin embargo, los otros que habían recibido de Dios una herencia, una tierra y todo, le dieron la espalda y adoraban ídolos. Es triste. Sigue pasando en la realidad, ¿eh? Que esto no es exclusivo de aquel entonces. Los recabitas en la actualidad siguen existiendo, como un pueblo aislado, como nómadas. Están, por lo visto, en la parte de Yemen, hay en Irak, en Siria, que si son creyentes, no lo sé, no preguntarme, pero siguen viviendo aparte. Todavía existen algunos de ellos, ¿no? Y este pasaje de Jeremías, pues bueno, lo que nos deja una gran enseñanza y un ejemplo a imitar en nuestras vidas, ¿no? Porque aquí el ejemplo que nos da es de una familia ejemplar, una familia creyente ejemplar, ¿no? Y en realidad, si miramos, la familia de los recabitas funcionaba como una iglesia, donde Jonadab, su ancestro, era el pastor, ¿eh? Y esto podía ser así porque hemos visto que Jonadab tenía un corazón recto y puro para Dios. Y por lo tanto, tenía un ejemplo, podía dar un ejemplo a los suyos para que obedecieran, ¿no? La familia de los recabitas, como hemos visto, era piadosa y temerosa de Dios. Sobre la abstención del vino, que bueno, aquí lo hemos mencionado, hay cristianos que están muy en contra. Bueno, simplemente un apunte. Decir que, por ejemplo, la palabra de Dios en Levítico 10, 8 capítulo 10, versículo 8 a 10, les prohíbe a los sacerdotes, cuando iban a ministrar, que bebiesen vino. A los reyes también se les aconseja no beber vino, Proverbios 31, 4 y 5. Y beber vino, pues bueno, era también una señal de santidad y de consagración. Era un requisito para aquellos que querían consagrarse, para los nazareos, como Sansón y todos aquellos nazareos que hubo, Juan el Bautista, en fin. Vemos que la familia de los recabitas fue honrada por Dios y sirvieron de enseñanza al pueblo. Pero también son un ejemplo para nosotros. Y a nosotros ya lo que nos importa es eso, el ejemplo que nos da. Hoy nosotros como iglesia necesitamos familias que marquen la diferencia. En los recabitas hay un gran desafío para nuestra familia, porque nuestras familias necesitan padres como Jonadab y hijos como Recab. La sociedad, o de ahí fuera, necesitan patrones de conducta, como esa familia de los recabitas. Pero la iglesia lo necesita todavía mucho más. Jeremías, cuando predicaba, veía indiferencias. Jeremías se enfrentó a una época muy mala. Él no solo, sino todos los profetas. Jesús lo menciona, ¿no? Enviad a mis profetas y ni los escuchasteis. A unos matasteis y a otros apedreasteis. Y es triste que no se reciba la palabra de Dios. Y luego se autodenominen las personas creyentes. No, yo creo, pero la palabra no. Yo a mi modo, ¿la va a otro que le hace la agenda a Dios? Y es triste. Y las iglesias pueden estar llenas. Y las iglesias pueden tener 10.000, 20.000 miembros. Pero todos no son creyentes. Y todos los que entran aquí no son creyentes. Yo no estoy juzgando ni estoy calificando, tú lo eres, no lo eres. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que solamente un remanente. Y tristemente es un remanente. Manolo lo hablaba muy bien esta mañana. Tú puedes creer y te puede gustar y ver atractivo el mensaje salvador, lo que Jesús ha hecho por ti. Pero claro, tú no quieres desprenderte de tu vieja vida, no quieres obedecer, no quieres andar en santidad. Tú no eres creyente. Tú no has nacido de nuevo y tú no estás en el remanente. Es así de sencillo. Entonces, procuremos formar parte de ese remanente. Ya termino. Todavía quedan recabitas en la iglesia también, que se abstienen de muchas cosas, precisamente para no pecar. Y lo hacen porque fueron enseñados correctamente.
Y fueron enseñados correctamente porque hubo quien les inculcó los principios bíblicos y la verdad de la palabra de Dios. No les enseñaron lo nuevo de Dios. Hubo gente que se esforzaron por enseñarlo correctamente. La palabra de Dios en Hebreos 13:7 dice: acordad a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta. Y yo voy a dejar un reto, porque es verdad que muchas veces tenemos un recuerdo, tenemos un consejo, tenemos una lección, una enseñanza de tu padre, de tu madre, de tu abuelo. No, mi abuelo me dijo esto y esto lo cumplo yo hasta que vaya a la tumba. ¿Vale? Si estás dispuesto de verdad, y haces bien, porque la palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, y sobre todo cuando lo que te ha dejado, cuando el consejo que te ha dado tu padre no es contrario a la palabra de Dios. Está bien que lo hagas. Está bien que lo hagas porque es tu padre, es quien te dio la vida terrenal, y está bien que lo obedezcas. Pero obedece también a aquel que te dio la vida eterna y será un verdadero recabita. Pues sí, Señor, gracias te queremos dar por tu santa palabra y te pedimos, Señor, que podamos, Señor, seguir en fidelidad, en santidad, en obediencia, en tus caminos, Padre. Que no solamente nos esforcemos por cumplir con esas cargas, Padre, con esas cosas que nos comprometen con nuestros seres queridos que tal vez ya no están aquí con nosotros, Padre, sino que lo hagamos también, no solo con ellos, sino con lo que tú nos has dicho, Padre. Que seamos unos creyentes verdaderos, completos, para darte a ti la gloria y la honra y vivir siempre en santidad, vivir en obediencia, vivir conforme a tu palabra y sobre todo teniendo siempre una comunicación íntima contigo a través de la oración. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios bendiga.